Vamos a orar, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido alabarte. Te doy gracias por la vida de mis hermanos y hermanas que preparan esta alabanza con el único propósito de exaltar tu nombre y de guiarnos como iglesia a adorarte con nuestro canto, Padre. En esta mañana te damos gracias porque pues estamos terminando un mes más de reunirnos de esta manera, Padre Celestial, viendo tu gracia, tu fortaleza en nuestras vidas, en la vida de cada familia. Yo te pido en el nombre de Jesús, ahora que vamos a compartir tu palabra, como siempre, pues tú me des la gracia, la capacidad de presentar tu palabra clara, Señor, apegada a tus verdades. Guía mi vida para enseñar y predicar tu palabra, y que tu Santo Espíritu nos dé el entendimiento para poder comprender las verdades maravillosas que hemos visto en este salmo que hoy terminaremos, Padre. Gracias te damos y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buen día, hermanos. Estamos ya terminando hoy. Hoy terminamos el Salmo 91. Curiosamente tiene 16 versículos y hoy vamos a ver pues el término en esta enseñanza 16 del Salmo, casi una predicación por versículo. Vimos y hemos visto que es un salmo donde Dios promete su cuidado, su protección, su bendición al verdadero creyente, a la persona que ha nacido de nuevo al haber puesto su fe en Jesucristo. Y hay cuatro cosas fundamentales que caracterizan a un nacido de nuevo, que caracterizan a alguien que realmente tiene esa comunión con Dios, y son que habita al abrigo del Altísimo, son que ha puesto a Jehová al Altísimo por su habitación, son que ha puesto su amor en Dios, y finalmente que ha conocido su nombre. Y justamente estamos ya en la última parte, que hoy terminamos estos tres últimos versículos donde Dios de manera muy especial habla en primera persona. Vamos a leerlo y avancemos sin más ni más. Dice Salmo 91:14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hasta ahí hemos visto ya en estas dos últimas semanas, y hoy veremos la última parte del versículo 15, cuando dice: lo libraré y le glorificaré, y el versículo 16 que dice: lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces regresamos al versículo 15, y el versículo 15, insisto, ya vimos: me invocará y yo le responderé, y explicamos ahí que ese invocar es un llamado de ayuda, es un clamor en medio de la angustia, del peligro, de la aflicción, y Dios promete al que ha puesto su amor en él, al que ha conocido su nombre, responder, y estudiamos eso hace 8 días. Pero también promete en este mismo salmo, no solo que cuando clamemos Él nos responderá, sino también nos promete estar con nosotros en la angustia. Con Él estaré, dice Dios, en la angustia. Y explicábamos que ese estaré, si bien Dios siempre está con nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesucristo dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa expresión, estaré con Él en la angustia, habla de su cuidado, habla de que en medio de la angustia nos consuela, nos da su paz. Él está con nosotros de manera muy especial cuando viene la angustia a nuestras vidas, sea por un problema de salud, una preocupación por la circunstancia que vivimos, por cualquier circunstancia en la que pasemos angustia. Dice Dios: con Él estaré, contigo
voy a estar. Por eso yo reflexionaba hace 8 días, ¿qué más necesitamos saber? Si Él está conmigo, ¿qué más necesito saber? El Dios de la Biblia, el creador de los cielos y de la tierra, dice, con Él estaré yo en la angustia. Finalmente no se queda ahí, porque dice el final del versículo 15, lo libraré y le glorificaré. Lo libraré y le glorificaré. Dios dice que al que clame le responderá, que con él va a estar en la angustia, pero además dice, lo libraré y lo glorificaré. Esa expresión, vamos por la primera, lo primero que dice es, lo libraré. Esa expresión en el Salmo 91:14, habíamos estudiado que la palabra lo libraré venía del griego paltiel y significa que Dios nos libera, nos pone a salvo, nos rescata. Pero es interesante que en el versículo 15 la palabra lo libraré es otra palabra hebrea que es halatz y significa, fíjense lo que significa. Imaginen, estás en la angustia, Él está contigo y Él te dice, te libraré. Aquí halatz es fortalecer. Significa también equipar, como prepararnos para los momentos difíciles. Y también, por supuesto, significa librar, pero significa también dar vigor. Y eso hace Dios cuando estamos en angustia. Nos da nuevas fuerzas, nos da vigor, nos equipa, nos fortalece. Eso es algo que Dios hace especialmente cuando estamos en la angustia, porque justamente en los momentos de dificultad, de aflicción, parece nuestro ser debilitarse. A veces sentimos tirar la toalla y Dios dice, yo te voy a dar vigor. ¿Recuerdan ese pasaje de Isaías 40:28? Vamos a leerlo porque, por cierto, vi que hoy varios lo pusieron en su Facebook, quizás porque era el que puso la aplicación de la Biblia, y dice así, fíjense, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Nosotros sí nos fatigamos, sí nos agotamos en la angustia, pero dice que nuestro Dios no desfallece, no se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero viene el versículo 29 que hoy pusieron muchos en su perfil de Facebook. Él da esfuerzo al cansado. Aquí no se refiere exclusivamente a un cansancio físico, sino a un cansancio que dan las vicisitudes de la vida, un cansancio que dan las aflicciones, te sientes agotado, pero dice que el Dios que no desfallece da esfuerzo al cansado, que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y termina diciendo en el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero dice el 31, los que esperan a Jehová, los que confían en Dios, dice la palabra, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces es Dios librándonos, dando vigor, fortaleza, dándonos nuevas fuerzas. La Nueva Traducción Viviente dice así: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Eso es lo que hace Dios
cuando estamos en angustia. No solo responde mi clamor, no solo está conmigo, sino que me da nuevas fuerzas, porque en medio de las angustias Él conoce que somos débiles y Él da esfuerzo al cansado. También dice el Salmo 68:35: temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da, escuchen, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Qué promesas. Quizás hoy estás cansado, agobiado en alguna circunstancia de salud, pero tú clamas a Dios y Él promete al que ha puesto su amor en Él, al que ha conocido su nombre, darle nuevas fuerzas, darle vigor. Por eso termina diciendo aquí el Salmo: bendito sea Dios. O el Salmo 46:1, que también conocemos muy bien: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y por eso dice el versículo 2: por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Esa es la promesa, Salmo 91:14, para los que han puesto su amor en Dios, para los que han conocido su nombre. Versículo 15: invocaremos y Él nos responderá, con nosotros estará en la angustia, nos librará, es decir, nos dará fuerzas, vigor y nos glorificará. Él es el único que puede darnos fortaleza, mis hermanos. Dice Efesios 6:10 que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando tú te sientas agobiado, afligido por las vicisitudes de la vida, por las circunstancias que se viven, ven al Señor y fortalécete en el poder de su fuerza. Y vaya que el poder de su fuerza es inagotable. No se agota, Él no desfallece, Él no se cansa. Entonces es claro que dice aquí: lo libraré, hablando que nos da fuerza, nos da vigor, pero también dice: le glorificaré. Salmo 91:15 también dice: lo libraré, y finalmente dice: le glorificaré. La palabra glorificar en este contexto no tiene nada que ver con lo que un día Dios hará con nosotros cuando Cristo venga por la iglesia. ¿Se acuerdan que hemos estudiado la doctrina de la glorificación? ¿Qué es la doctrina de la glorificación? Cuando Cristo venga por su iglesia, lo que algunos conocen como el arrebatamiento de la iglesia, los que estén muertos y los que estemos vivos, si nos toca ese evento, que muy probablemente pueda suceder, en ese momento Dios nos va a dar un cuerpo glorificado. Esa es la glorificación. Pero aquí en el Salmo 91:15, la palabra glorificaré es la palabra hebrea kaved, y significa en este contexto dar honores, significa honrar, distinguir, y por eso la versión Dios habla hoy lo traduce así. Fíjense cómo lo traduce la versión Dios habla hoy: lo libraré de la angustia. Al final dice: y lo colmaré de honores. O la Nueva Traducción Viviente dice: al final los rescataré y los honraré. Dios soberanamente ha decidido, por su amor y misericordia, estudiábamos algo de esto hace 8 días, honrar, reconocer, distinguir la fidelidad de sus hijos, de todo aquel que ha puesto su amor en Él, que ha conocido su nombre. Dios dice: lo colmaré de honores, voy a reconocer, habla de recompensa en su soberanía, en su amor y misericordia. Dios, como estudiamos en 1 Samuel 2:30, Dios honra a los que le honran, y ya explicábamos que es diferente la honra que le damos a Dios, que habla de reverencia, de total
veneración a Dios y la honra que Él nos da, que habla de reconocimiento, de distinguir, de recompensar. Entonces vean qué hermosa promesa. Lo libraré, te daré fuerzas, vigor, te rescato, pero también te voy a honrar. Voy a reconocer, dice Dios, lo que has hecho a mi servicio. Ahora, el hecho de que Dios nos honre, el hecho de que Dios nos recompense, nos distinga por servirle, por adorarle, por poner nuestra vida para darle gloria y honra, debemos reconocer que todo el mérito de lo bueno que seamos, de lo bueno que hagamos, de lo bueno que actuemos en esta vida, el mérito es de Jesucristo. Hemos estudiado Efesios 2:10. Cuando nacimos de nuevo, dice la palabra de Dios, que somos hechura suya. Él hace una nueva criatura y esa nueva criatura fue creada en Cristo Jesús, dice aquí, para buenas obras. O sea, cuando una persona nace de nuevo, dentro del paquete, digamos, de bendiciones de esta nueva creación, está que andemos en buenas obras. Por eso dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales, escuchen, Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así es que las buenas obras, lo bueno que podamos ser y hacer, es mérito de nuestro Señor Jesucristo. La Nueva Traducción Viviente dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. O sea, cuando una persona arrepentida de sus pecados cree en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese momento se convierte en una nueva creación que dice aquí la palabra de Dios que tiene un propósito, un fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces el verdadero creyente no se anda ufanando, es que Dios me honra porque soy muy bueno, es que yo me esfuerzo. El verdadero creyente reconoce que toda la gloria, toda la honra es para Jesucristo, quien fue quien nos dio acceso al Padre, acceso al perdón de pecados, a la vida eterna que hoy tenemos. Por eso, un siervo de Dios muy conocido como Pablo, que sabemos que claro que había puesto su amor en Dios, que claro que había conocido su nombre, que claro que le sirvió, predicó el evangelio, llevó el evangelio prácticamente a toda Asia, en tiempos donde no había vehículo, ni viajaba en jet, ni le daban hoteles 5 estrellas como muchos pseudoapóstoles de hoy en día. No, él predicaba el evangelio y era azotado y era golpeado, pero era un hombre que servía y honraba a Dios, pero reconocía lo siguiente, 1 Corintios 15:9. Pero yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él sí era un apóstol genuino, pero él se reconocía como el más pequeño. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero él reconocía lo siguiente, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ya vieron? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo no se está ufanando, miren cuánto trabajo, miren, ya vieron cómo me esfuerzo, llevo el evangelio. No, él dice por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de gracia, significa algo que Dios hacía en Pablo que Pablo no merecía. Eso es gracia. Gracia es algo que Dios hace, su favor, su bendición que no merecemos. Entonces Pablo reconoce, si algo he hecho para la honra y gloria de Dios, es por la gracia de Dios. Sí he trabajado, dice Pablo, más que todos ellos, hablando de supuestos pseudoapóstoles que engañaron a la iglesia de Corinto, pero dice Pablo, no soy yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero aún así, sabiendo que todo es mérito de Él, que es la gracia de Dios obrando en mi vida para ser usado por Él, aún así Dios promete en el Salmo 91:15, lo libraré, lo glorificaré. O como dice la versión Dios habla hoy, lo libraré de la angustia, lo colmaré
de honores. Versión Dios habla hoy, lo colmaré de honores. No es que lo merecemos, pero Dios en su amor, soberanía, nos honra, nos colma de honores. Qué maravilloso nuestro Dios. Él podía decir, pues todo lo que hacen es por mi gracia, así es que no tengo por qué ni honrarlos ni reconocerlo, pero vemos ese Dios amoroso que por cierto termina diciendo, vámonos al final del Salmo, termina diciendo dos cosas más que hará con el que ha puesto su nombre en él, con el que ha conocido su nombre. Salmo 91, 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué hermosas dos promesas Dios nos da a los que hemos nacido de nuevo. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Estas promesas, como el resto de las promesas, solo Dios puede hacerlas en la vida de una persona. Nadie más puede determinar el tiempo de nuestra vida, nadie más puede darnos salvación. Pero Dios promete aquí entonces dos cosas: saciarnos de larga vida y mostrarnos su salvación. Vamos por la primera. ¿Qué significa que Dios promete al que ha puesto su amor en él, al que ha conocido su nombre, saciarlo de larga vida? A la luz de la Biblia, de manera general, Dios ha prometido a los que viven en santidad, a los que les sirven, a los que obedecen su palabra, darles una vida larga en esta tierra, pero una vida con su bendición y con su paz. Es una promesa general. Ciertamente hay muchos cristianos santos, entregados, obedientes a Dios, que mueren jóvenes porque Dios es soberano, pero su norma general es que los que obedecen su palabra, los que aman su nombre, los que han conocido su nombre, los que han puesto su amor en él, Dios promete larga vida con su bendición. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay varios pasajes que así nos lo hacen saber, que los que obedecen la palabra de Dios, Dios les promete una vida de bendición en esta tierra. Dice Éxodo 20:12, que seguramente te sabes de memoria, es uno de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y viene una promesa: si tú obedeces mi palabra, que te estoy diciendo que honres a tu padre y a tu madre, vean lo que va a pasar: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué pasa con una persona, un creyente que honra a su padre y a su madre? Dios le promete que sus días se alargarán en esta tierra. La Nueva Traducción Viviente dice así: honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, ¿cuál es la promesa? Dios dice: si tú honras, respetas, amas, tienes el respeto por los padres que yo te he dado, yo te prometo larga vida en esta tierra. Entonces, ¿qué está prometiendo Dios? Larga vida al que obedece su palabra. Obedecer la palabra de Dios hará que mis días y mis años en esta tierra sean con su bendición. No solamente es una larga vida y ya, sino una larga vida saciados. Ahorita lo vamos a estudiar. Vean cómo lo dice Proverbios capítulo 3 en adelante. Dice: hijo mío, si tú eres un hijo de Dios, Dios te dice: no te olvides de mi ley, no te olvides de mi palabra, y tu corazón guarde tus mandamientos. ¿Qué está diciendo aquí Proverbios 3:1? Obedece mi palabra, no te olvides de mi ley, que en todo lo que hagas esté dirigido por la palabra de Dios. Vas a tomar una decisión, vas a hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, no te olvides de su ley. Si lo que vas a hacer va de acuerdo a la palabra de Dios, adelante, pero nos toca obedecer la palabra de Dios.
¿Y qué va a pasar con el que no se olvida de su ley y su corazón guarda, obedece sus mandamientos? Versículo 2. Vean lo que Dios promete. Porque largura de días y años de vida, y escuchen, y paz te aumentarán. ¿Qué promete Dios? Ahí está. Largura de días y años de vida, pero no solo hasta ahí. Alguien me puede decir, es que yo conozco un anciano 112 años y muchos ni siquiera vamos a llegar a los 80, 90, no lo sabemos. Pero lo que Dios promete es no solo larga vida, sino paz te aumentarán. ¿De qué me serviría una larga vida sin la paz de Dios? ¿De qué me serviría una larga vida sin la paz de Dios, que es lo que Él promete a quien obedece su palabra? Largura de días y años de vida y paz. Esa palabra paz ya la hemos estudiado, es la palabra hebrea shalom. Shalom. Y shalom, se los he explicado, es el estado ideal del ser humano. Y el estado ideal del ser humano es cuando se reconcilia con Dios. Cuando una persona se reconcilia con Dios, tiene shalom, está en paz con Dios, tiene la paz con Dios, la bendición de Dios, la prosperidad espiritual que Dios da, su bendición. Una persona que está en paz, verdadera paz, es una persona que se ha reconciliado con Dios. Es una persona que ha puesto su amor en Dios, es una persona que ha conocido el nombre de Dios. ¿Se acuerdan de Romanos 5:1? Dice la Biblia, justificados pues por la fe, es decir, cuando pongo mi fe en Jesucristo, genuinamente, ¿verdad? Vengo arrepentido de mis pecados, pongo mi fe en Jesucristo, en ese momento soy justificado, declarado justo delante de Dios. Pero vean lo que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ahí la palabra paz es eirene del griego, significa unir lo que estaba alejado. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesucristo, tiene primeramente la paz con Dios, es decir, se une a Dios, él estaba separado, alejado, y viene la paz con Dios, y entonces sí, puede tener la paz de Dios. Sin haberse reconciliado con Dios, sin haber sido justificado por la fe, una persona no puede tener ni la paz con Dios, ni la paz de Dios. Entonces, ¿qué promete Dios, mis hermanos, aquí en Proverbios 3:1? Que si yo soy un creyente, una persona que ha nacido de nuevo y no me olvido de su ley y guardo en mi corazón sus mandamientos, entonces dice el versículo 2, Dios me da dar años de vida, largura de días y años de vida, pero con su paz. Esa paz que dice Filipenses 4:7 sobrepasa todo entendimiento. Uno de los grandes problemas de la humanidad es que no tienen paz. No tienen paz. Tú ve a la gente, podrá aparentar ciertamente estar tranquilo, pero no tienen paz. ¿Y saben por qué no tienen paz? Lo dice Isaías 57:21. Vean qué claro es Dios cuando dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz. Y tú puedes ver una persona que aparentemente le puede ir bien en su economía, está saludable, todo está bien, pero no puede tener paz. Si no se ha reconciliado con Dios, no va a haber esa paz y siempre va a estar buscando algo que llene ese hueco que solamente Dios puede llenar cuando una persona viene a los pies de Jesucristo. Pero no hay paz para los impíos. Entonces la gente hoy en día, si le sumamos a los problemas comunes, lo que está pasando, la gente en incertidumbre, no tienen paz porque no han hecho la paz con Dios, no pueden tener la paz con Dios. Pero Dios promete al verdadero creyente largura de días, años de vida y paz. Por eso el creyente
en medio de lo que está pasando, y ya hablaremos un poco en 1 o 2 semanas, hoy terminamos este salmo, pero en medio de lo que está sucediendo, sabiendo que vienen tiempos complicados para este mundo y aún para la iglesia, el creyente que hace, acuérdense ese versículo que hemos citado repetidas veces en esta serie, Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, y ya están sucediendo, una a una las últimas profecías previas a la venida de Jesucristo, y se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Ya se nos hace normal, pero el mundo está parado en su economía, en muchas actividades. Medio comienzan ciertas actividades hoy a reanudar. La iglesia, por ejemplo, en México, la iglesia a la que pertenecemos, hoy está reanudando actividades. Al rato me voy a enterar qué tal les fue, porque sí les dieron una capacidad limitada, pero no, el mundo no está en una normalidad. El mundo siempre ha vivido en una anormalidad. Pero el verdadero creyente, cuando empiezan a suceder estas cosas que ya están sucediendo, en lugar de estar inquietos, preocupados, el verdadero creyente dice: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención, es decir, el día que viene Cristo ya para que sea consumada nuestra salvación con la glorificación, en ese momento hemos tenido nuestra redención completa. Por eso el verdadero creyente está en paz, porque ha conocido el nombre de Dios, porque ha puesto su amor en Dios. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy de Proverbios 3:1 y 2. Dice: no olvides mis enseñanzas. Y a veces hay gente que no las olvida aquí, pero esta expresión no olvides no solamente es mentalmente, sino en acción. No olvides mis enseñanzas, hijo mío, guarda en tu memoria mis mandamientos. Esto no significa, ¿verdad?, que te sepas la Biblia de memoria. Qué bueno memorizar la palabra, es algo muy importante memorizar la palabra, guardarla, pero esto habla de obedecerla. ¿Y qué promete Dios? Versículo 2: y tendrás una vida larga y llena de felicidad. La Nueva Traducción Viviente dice: hijo mío, nunca olvides las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, aquí lo traduce así, miren: vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. Entonces no es solamente larga vida, sino que la vida que Dios te dé estés saciado. Porque eso es lo que dice Salmo 91:16. Dice: los saciaré de larga vida. ¿Saben qué significa la palabra saciar? Es la palabra hebrea sabea, que significa llenar, satisfacer, colmar. Recuerden que Él nos ha dado vida, y vida en abundancia. No vino y nos dio una nueva vida así nada más, sino una nueva vida en abundancia, llena, satisfecha, colmada de su paz, de su bendición. O sea, no solamente es dar larga vida, sino saciados. Quien ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador ya está saciado. Dice la palabra de Dios en Juan 6:35, Jesucristo le dice a la gente que estaba a su alrededor y a los apóstoles: yo soy el pan de vida. Y escuchen lo que dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Eso es estar saciado. Jesucristo es el único que puede saciar nuestra necesidad, que es espiritual. La gente que busca en su vida, quiere saciar su vida con muchas cosas que este mundo ofrece, pero nunca queda saciado. Vuelve a tener sed, quizás logra el éxito económico y se siente insatisfecho, no se siente saciado. Tiene un auto y quiere dos, tiene una mujer y quiere dos, ¿sí o no? Buscan saciar su vacío, su necesidad con las cosas que hay en este mundo, pero el que prueba las cosas de este mundo va a volver a tener sed. Pero el que viene a Jesucristo, el que a mí viene, dice: nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios sacia nuestra necesidad espiritual.
Esa es su promesa, Salmo 91, 16. Los saciaré de larga vida. No es solo tener años de vida, sino años de vida saciados por su presencia, su amor, su paz, su bendición. Los años que Dios nos dé, pero saciados de su presencia, saciados de su paz, saciados de su justicia, de su palabra. Jesucristo fue claro, pues, ven a Él. Si no has venido a Él arrepentido de tus pecados, si no has venido a Él con fe genuina, sabiendo que Él murió en la cruz y pagó por ti, hazlo hoy. Si tú vienes a Él, no tendrás sed jamás. Te darás cuenta que por primera vez estarás saciado en tu vida. No necesitarás nada más para saciar tu vida. Es lo que Él promete, pues, Salmo 91, 16. Los saciaré de larga vida. Y finalmente dice, le mostraré mi salvación. Qué manera tan hermosa de cerrar de nuestro Dios. Le mostraré mi salvación. La palabra mostrar significa dar algo que no merecemos. Significa dar a disfrutar, dar a gozar. ¿Qué nos va a dar Dios? Su salvación. La versión Dios habla hoy dice así: lo haré disfrutar de una larga vida, lo haré gozar, escuchen, mi salvación. La Nueva Traducción Viviente dice, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Quiero que recuerden para quién es esta promesa. Para el que ha puesto su amor en Dios, ya lo estudiamos, para el que ha conocido su nombre. Le mostrará, te mostrará, me mostrará su salvación. La palabra salvación es una palabra muy interesante en el hebreo, muy importante, que es la palabra Yeshua. Seguramente han oído esa palabra Yeshua. Y la palabra Yeshua significa salvar, poner a salvo, poner en lugar seguro, significa salvación, triunfo. En primera instancia, en el contexto, Dios dice que Él nos pone a salvo, que nos pone en lugar seguro, que en medio de dificultades, en medio de aflicciones, Dios nos pone a salvo. Pero esta palabra Yeshua significa en su raíz el Salvador, el Salvador, el que salva o el Salvador. Vean que Dios dice algo interesante. No dice le mostraré salvación, le mostraré una salvación, dice le mostraré, escuchen, mi salvación, porque Dios, mis hermanos, es el Salvador. No solo Dios salva, sino que Dios es Salvador. La palabra Salvador, insisto, en su raíz es Yeshua. Y Yeshua significa el que salva. Él es el Salvador. Por eso vemos en la Biblia continuamente que a Dios se le refiere como el Salvador. No solamente como una acción que Él hace, sino algo que Él es. ¿Sí notan la diferencia? No solamente es el Salvador porque Él salva, sino porque Él en esencia es Salvador. Por ejemplo, dice el Salmo 140, versículo 7. Vean cómo se refiere este versículo a Jehová. Dice, Jehová, Señor, potente, y ahí viene Yeshua, potente Salvador mío. ¿Ya vieron? Jehová, Señor, potente Salvador mío, porque Él es Salvador. Por ejemplo, vean este pasaje, qué claro es la Biblia. Isaías 43:3. Dios se presenta a sí mismo de esta manera. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, vean lo que Él es, el Santo de Israel, y dice, yo soy
yo soy tu Salvador. Yo soy tu Salvador. La palabra Salvador viene de la raíz hebrea que da origen a Yeshua. La palabra es Yash, de donde viene Yeshua. Y si lo notan, aquí hay algo muy importante. Salvador viene con mayúscula. No solamente es un adjetivo que califica algo que Dios hace, Él es el Salvador. ¿Sí notan la mayúscula? Él es Salvador, Él es en esencia. Dios es un Dios salvador y perdonador. Es su naturaleza, es su corazón, es su amor. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, porque no había otra manera de que nosotros nos salváramos. Y como Dios es Salvador, envió a Jesucristo a salvarnos muriendo en la cruz del Calvario, porque Él es el Salvador, es su esencia. Él, sabiendo que no había manera de salvarnos, Él siendo el Salvador, envió a Jesucristo el Salvador para salvar a su pueblo de sus pecados, es lo que dice la Biblia. Entonces quiero que noten cómo se describe a Dios como el Salvador y con mayúscula. Más adelante dice Isaías 45:21: proclamad y hacerlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Y vean cómo Dios mismo se describe a Él: Dios justo, y nuevamente mayúscula, y Salvador, ninguno otro fuera de mí. ¿Ya vieron? Dios justo y Salvador, mayúscula. Y oro que entendamos esto. No solo Dios salva, es obvio que Dios salva, que Cristo salva, pero Él es el Salvador. Él es el Salvador. Nuevamente describiéndonos que Dios en esencia es Salvador y perdonador. Por eso dice en el Salmo 91:16: le mostraré mi salvación. Entendemos pues no solamente salvación de un momento de angustia, de dificultad, sino la salvación de nuestros pecados, la salvación de la condenación eterna, la salvación de ser condenados eternamente en un lago de fuego y azufre que arderá por toda la eternidad. Dios es el Salvador, y al que ha puesto su amor en Él, pero de la verdad, al que ha conocido su nombre verdaderamente, a Él, dice Dios, le mostraré, le daré mi salvación. Ahora, no solo en el Antiguo Testamento se refiere la Biblia a Dios como el Salvador, también en el Nuevo Testamento, vamos a verlo, 1 Timoteo 4:10. Dice Pablo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, escuchen, que es el Salvador. Es, no solo salva, Él es el Salvador de todos los hombres y obviamente mayormente de los que creen. Pero si notan cómo aquí nuevamente se le pone con mayúscula, dice Dios viviente, que es el Salvador. Y además algo muy importante, no dice Dios un Salvador, dice Dios el Salvador, una expresión excluyente. Nadie más salva, solo Dios. Él es el Salvador, no es un Salvador. Alguien te dirá, pues tú crees que tu Dios te va a salvar, pues yo tengo un Dios que me va a salvar, o yo me voy a... No, 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 Dios es el Salvador, no hay otro Salvador. Él es el Salvador, el único que puede salvar. La palabra Salvador viene del griego soter, que significa el que libra, el que salva, nuevamente haciendo referencia a la naturaleza de Dios. Él es Salvador. Tito 3 lo vuelve a decir igual: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro, y nuevamente mayúscula, Salvador. Tito 2:10: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina, y nuevamente, de Dios nuestro Salvador. Él es el Salvador. La pregunta es,
Dios es tu Salvador. Aquí Pablo le dice a Tito, Dios nuestro Salvador. Es tu Salvador. No hay nadie más que salve. No hay quien salve, solo Dios, no hay otro fuera de Él. Él es el Salvador, es su esencia y tiene el poder para salvar. Tito 3:5, 3:4 dice así: pero cuando se manifestó, nuevamente vean, la bondad de Dios nuestro Salvador, de Dios nuestro Salvador. Por eso Dios puede decir en el Salmo 91:16, le mostraré, no una salvación, dice mi salvación, porque Él es el Salvador, Él es el único que puede salvar. Él es el único. Dios muchas veces salvó a Israel de circunstancias físicas, de peligros, de Egipto, de circunstancias. Pero el pueblo de Israel como nación tendrá su tiempo para arrepentirse y volverse al Salvador, a Jesucristo, en tiempos de la gran tribulación. Sabemos que cuando comiencen a suceder todas estas cosas, vienen 7 años de gran tribulación, y en algún momento de esa gran tribulación, dice Zacarías 12:10, escuchen, y derramaré, está hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Israel, del cual Jesucristo también murió en la cruz, porque Él murió por todo el mundo, para que sean salvos. Pero vean lo que va a pasar en ese tiempo. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, escuchen, espíritu de gracia. Cuando Dios derramará esa gracia salvadora y de oración, dice, mirarán a mí, y escuchen, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Va a llegar un momento en que parte de la nación de Israel, en realidad no es todo el pueblo de Israel, entendemos que es aquellos que reconozcan, mira, ese Señor Jesucristo, ese que crucificamos, ese que traspasamos, es el Mesías. Era el Yeshua HaMashiach, ahorita voy a explicar algo de esto. Era el Salvador, el Mesías que esperaban y que en su momento lo crucificaron, pero en ese tiempo van a llorar, pero va a haber espíritu de gracia sobre ellos, va a haber perdón de pecados. Lo dice Zacarías 13:1, versículos adelante, dice, en aquel tiempo, está hablando de la misma circunstancia donde el pueblo de Israel, el remanente fiel, los que crean en Jesucristo, los que vean a Cristo y digan realmente Él era el Salvador. En ese momento dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, escuchen, para purificación del pecado y de la inmundicia. Esos serán los efectos perdonadores de haber reconocido a Jesucristo como el Salvador. Viene purificación de pecado y de inmundicia, haciendo referencia a la obra expiatoria de Jesucristo, derramando su sangre para limpiar los pecados de los que arrepentidos creen en Él. Entonces, es claro que ellos tendrán su momento en que reconocerán a Jesucristo como el Salvador, porque justamente la palabra Yeshua, que significa Salvador, pues hace referencia no solo a Dios como Salvador, sino que sabiendo que Jesucristo es Dios, por lo tanto Jesucristo es el Salvador. Así lo presenta el apóstol Pedro, porque Jesucristo es Dios. Y vean cómo lo presenta Pedro en 2 de Pedro 2:1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia, escuchen, de nuestro Dios y Salvador, ¿quién? Escuchen, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Quién es nuestro Dios y Salvador? Jesucristo. Pero no acabamos de leer que era Dios. Jesucristo es Dios. Nuevamente versículos que nos confirman un Dios, un solo Dios en 3 personas, que Jesucristo es Dios, vino como el Hijo de Dios, vino como hombre, pero es Dios nuestro Salvador. Y si se fijan, nuevamente presenta a Jesucristo como Salvador en mayúsculas, como Salvador
en mayúsculas. Jesucristo es el Salvador. Dice Filipenses 3:20. Hoy como cristianos, a lo mejor tú eres mexicano, tú y yo somos mexicanos, alguien que nos escucha a lo mejor es canadiense o alemán o holandés o francés, pero ahora como creyentes, dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, y vean mayúsculas, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador? El Señor Jesucristo. Nadie más salva. ¿Qué dice Hechos 4:12? Claramente la palabra de Dios dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque Él es el Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, en Dios nuestro Salvador. Por eso Dios, Salmo 91:16, promete a los que han puesto su amor en Él, a los que han conocido su nombre, darnos su salvación, porque Él es el Salvador. ¿Qué es la vida eterna? ¿Se acuerdan que lo vimos hace 1 o 2 domingos? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Qué es la vida eterna? Conocer a Dios, conocer a Jesucristo. ¿Qué es conocer? Pues sí, conozco, sí, ya conocí que la Biblia habla de... No, conocer habla de realmente tener una comunión con Él, una intimidad con Él, gracias a la obra de Jesucristo. Cuando alguien conoce a Dios verdaderamente, ya lo estudiamos ahí mismo en el Salmo 91:14, cuando vimos, por cuanto ha conocido mi nombre, conocer a Dios es comenzar una real y verdadera comunión con Él, gracias a la obra de Jesucristo. Y eso es lo que predicamos. Primera de Juan 4:14, fíjense lo que dice Juan. Nosotros salimos a predicar a Jesucristo el Salvador. Eso es lo que debemos hacer, predicar a Cristo el Salvador. Dice, y nosotros, dice Juan, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, y escuchen cómo lo define, el Salvador del mundo. Tenemos que ir y testificar del Hijo de Jesucristo, el Salvador del mundo. Entonces salimos a la calle, estás con tus familiares, no le dices, mira, ven a mi iglesia para que seas salvo, o mira, entra a tal o cual denominación. No, necesitas creer en Jesucristo, el Salvador del mundo. ¿Por qué? Dice el siguiente versículo, todo aquel que confiese que Jesús, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo aquel que confiese, que realmente crea en su corazón, ¿no? Dice Romanos 19, confiesas con tu boca, crees en tu corazón. Porque mucha gente dice, entonces tengo que repetir que Jesús es mi Salvador y ya. No, esto no se trata de repeticiones. La palabra confesar, homologeo del griego, habla de una congruencia entre lo que dices y crees en tu corazón. Cualquiera puede decir yo creo en Jesús, pero realmente cree en su corazón. Por eso la salvación es para el que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces Dios permanece en él. La palabra permanecer, menó, que significa inseparables para siempre. Ya se queda, hay una comunión permanente y eterna. Dios permanece en él y él en Dios. Entonces nosotros tenemos que ir y predicar a Jesucristo el Salvador. Y Dios promete, Salmo 91:16, mostrarle su salvación. Mis hermanos, si esperamos la salvación final, cuando Cristo venga, nos lleve como su iglesia a la eternidad, después el milenio y todas las cosas por suceder, pero si sabemos que eternamente estaremos con Él, si sabemos que Dios nos ha mostrado y nos mostrará su salvación, ¿en qué debe estar nuestra mira, nuestras ocupaciones, nuestra vista, nuestros máximos esfuerzos? Colosenses 3:1 y 2, que conocemos muy bien.
Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Y creo que esta pandemia nos ha enseñado lo que Dios ha permitido para valorar las cosas espirituales. Dice, buscad las cosas de arriba donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Segunda de Corintios 4:18. No miren ustedes las cosas que se ven. O sea, no enfoques tu vida en las cosas que se ven. No quiere decir que no comas, pues yo veo la comida y la como, pero esta expresión no miren las cosas que se ven es no bases tu vida en las cosas materiales, sino en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nuestra mirada ahora está en las cosas de arriba, porque repito, Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora termino con esto. Dios dice, le mostraré mi salvación, la palabra hebrea Yeshua, y obviamente que hace referencia a Jesucristo como el Salvador. ¿Se acuerdan cuando le presenta el ángel a María que iba a concebir un hijo? Y dice Mateo 1:21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús en el griego? El Salvador. Yeshua en el hebreo, Jesús o Jesús en el griego significa el Salvador. Jesús significa, el propio nombre de nuestro Señor Jesús significa Salvador. ¿Por qué? Porque es el Salvador, porque es el que salva, porque es el que nos salva de la paga del pecado, de la condenación eterna, porque Jesucristo es el Salvador. Desde Mateo fue un evangelio donde primordialmente Mateo escribe de tal manera que todo lo que escribe va dirigido para que los judíos entendieran de que Jesucristo era el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. El Yeshua HaMashiach, no sé si han oído esa expresión, Jesús el Mesías. Es claro que Jesucristo era ese Mesías esperado. De hecho, la palabra Salvador viene de dos compuestos. Les decía que Yeshua es el Salvador, pero la palabra viene de dos compuestos. Ya, que hace referencia, Éxodo 3:14, a Dios cuando se presenta como Yahvé o Jehová, Ya, y Yash, que significa salvar. Yeshua significa el que salva, el que libera, el Salvador. Y Jesucristo es ese Salvador que necesitamos predicarle al mundo. El Yeshua Mashiach de los que los judíos hablan, pero para nosotros en español, Jesús el Salvador. Ahora, quiero decirles esto, porque hay corrientes cristianas y pseudo cristianas que se han ido hacia un cristianismo judaizante, es decir, enseñan que Cristo salva, pero que hay que seguir practicando fiestas y ritos judíos y los varones circuncidarse, porque si no, no van a ser realmente salvos. Entonces estas corrientes judaizantes, yo conozco en Cuernavaca varias, pues comienzan a meter a la iglesia prácticas que eran para los judíos. La iglesia no es el pueblo judío. La iglesia es la iglesia de Jesucristo y está compuesta por toda persona en todo el mundo que ha puesto su fe en Jesucristo, que ha sido salva, que Dios le ha mostrado su salvación. Entonces puede ser un chino judío, un chino cristiano, o sea, ese chino cree en Jesucristo, ahora su ciudadanía es celestial, ahora es cristiano, ahora es parte de la iglesia. Sí, es chino en su origen carnal, pero ya es parte de la iglesia. O a lo mejor uno es francés, o también hay gente del pueblo judío que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, y en ese momento son parte de la iglesia de Jesucristo. La iglesia no es el pueblo de Israel, la iglesia es
el cuerpo de Cristo compuesto por toda persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Entonces, estas doctrinas judaizantes comienzan a enfatizarle a la iglesia: miren, tenemos que practicar tales fiestas, miren, tenemos que hacer tal, y lo que en realidad están haciendo es quitar el evangelio de la gracia. ¿Se acuerdan que Pablo dejó en claro en Gálatas 3:28 que ahora en Cristo ya no hay judío ni griego? O sea, ahora somos la iglesia, somos uno en Cristo Jesús. Cristo va a venir por su iglesia, y su iglesia está compuesta por toda persona de cualquier nacionalidad, incluido del pueblo de Israel, que haya nacido de nuevo, que haya entregado su vida a Jesucristo. Entonces, todo esto se los digo porque dentro de las cosas que estos judaizantes hacen, a mí me tocó una vez una persona que me dijo, me preguntaba quién es el Salvador. Le digo, Jesús es el Salvador. No, me dijo mi hermano, no, Yeshua HaMashiach. No digas Jesús. Le digo, pues es que así está en español. Sé que en el griego es Jesús, en el hebreo es Yeshua. No, mi hermano, tenemos, y comienzan a volverse a un lenguaje hebraico, es decir, del hebreo, y entonces te dicen, ya no te voy a dar la paz, ahora te digo shalom, mi hermano. Y entonces empiezan a incorporar a su lenguaje palabras hebraicas cuando no somos hebreos, cuando no somos el pueblo de Israel, cuando Jesucristo es el Salvador. Lo importante es que Él es Salvador, sea que yo sea. En inglés a lo mejor se dice Jesus, en alemán se dice, ¿cómo se dice en alemán? No sé cómo se diga en alemán, pero en hebreo era Yeshua. Pero yo no tengo por qué decir Yeshua HaMashiach, Shalom. Son iglesias o predicadores o doctrinas que están comenzando a judaizar, y entonces ya no debes decirle Jesús, ahora es Yeshua HaMashiach. No digas paz, ahora di Shalom, necesitamos Shalom, y entonces ya se creen judíos. Pero le están quitando al evangelio lo más maravilloso que tiene el evangelio: la gracia, la gracia. Y a ellos Pablo les dice en Gálatas 1:6, a la iglesia de Galacia, que ha sido seducida por las enseñanzas judaizantes de estos supuestos cristianos judíos, cuando les dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué estaba pasando? Les dijeron, mira, tú eres cristiano. Eran gentiles, no eran judíos. Tú eres cristiano, sí, has creído en Cristo, sí, pero te falta circuncidarte. Mira, y les enseñaban las escrituras del Antiguo Testamento. Mira, te tienes que circuncidar. Entonces Pablo le dice, no, estoy sorprendido cómo se han alejado del que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál es un evangelio diferente? Un evangelio que le quita lo más importante al evangelio de Jesucristo: la gracia. Cuando alguien te diga, mira, para ser salvo, pon tu fe en Jesús, pero bautízate. Para ser salvo tienes que creer en Cristo, sí, pero circuncídate. O para ser salvo, mira, no tienes que usar falda, si pantalón si eres mujer, no tienes que maquillarte. Ya le están quitando al evangelio la gracia. Y entonces, si tú eres cristiano, tienes que decir Yeshua HaMashiach, ¿no? Y hay iglesias donde incluso los varones ya comienzan a vestirse como judíos y a ponerse la kipá, cuando eso era algo de los judíos. Y en realidad, por ejemplo, la kipá comenzó su uso generalizado para los varones allá en el siglo IV después de Jesucristo, y todo fomentado por el Talmud o por las tradiciones judías. No es un mandato de la Biblia la kipá. A mí me ha tocado ver predicadores que hasta traen su kipá. No somos judíos, somos la iglesia de Cristo. Y entonces dice el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que algunos los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo se pervierte el evangelio de Cristo? Queriéndole agregar a la gracia de la salvación obras. Algo que yo tenga que hacer para ser salvo. Yo no tengo que hacer nada, es la gracia de Dios. Cuando pongo mi fe en Jesucristo, su gracia me salva. Por eso dice el versículo 8, si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldito, sea anatema. De ese tamaño es quitarle al evangelio la gracia.
Y entonces estas doctrinas judaizantes, ves iglesias donde, pues aquí tenemos ya, vamos a celebrar la fiesta de los panes sin levadura y vamos a celebrar tal fiesta y ya se creen judíos. La iglesia no es el pueblo judío, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es toda persona que ha nacido por fe en Jesucristo, gracias a la obra de Cristo, en ese momento forma parte de la iglesia que fue comprada por su sangre. No somos judíos, Dios tiene un trato que hacer con el pueblo judío, tiene que tratar con ellos, como comentábamos hace un rato en la gran tribulación. Muchos reconocerán finalmente que Yeshua HaMashiach era Jesucristo el Salvador, pero la iglesia no somos judíos. No tenemos que hacer prácticas de leyes ceremoniales que cuando vino Cristo se acabaron, porque esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. Eran sombra de lo que había de venir. Y entonces sí me ha tocado gente que te dice, no hermano, entonces ya no digas Jesús, Yeshua HaMashiach, Shalom. Y se ponen a hablar cosas en hebreo, no sé si lo entiendan o no, pero no es así. Hoy entendemos que Jesucristo es el Salvador en mi lenguaje en español. Lo importante es que Él es en esencia un Yeshua, un Salvador, el único Salvador, el Salvador. ¿Es claro? Entonces la próxima vez que te empiecen a querer enseñar prácticas judías, es que tienes que hacer esto porque los judíos lo hacían, y entonces tienes que tener en la puerta de tus casas poner los dinteles, píntalos de rojo para que el mal no llegue a tu. No, espérame, esas fueron cosas que sucedieron en el pueblo judío. Dios ha prometido, Salmo 91:16, mostrar su salvación, su Yeshua. Él es el Salvador al que ha puesto su amor en Él. Eso es lo más importante que entendamos. Si hay alguien que hoy no está seguro que Dios es su Salvador, hoy puedes reconciliarte con Dios. Hoy puedes tener la paz con Dios. Hoy puedes comenzar una vida reconciliándote con Dios, teniendo la paz con Dios, y Dios será entonces sí tu Salvador. Conocerás a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de tu vida. No hay otro nombre, solo Dios puede mostrarte su salvación. Por eso en esta mañana, o a la hora que sea que estés escuchando este mensaje, si tú que estás escuchando esto no sabes qué va a pasar con tu vida, vives sin paz, vives en incertidumbre porque no sabes qué va a pasar si te mueres, vives con miedo, es porque no has hecho la paz con Dios. No hay paz para el impío, dijo Dios. La única manera que puedas tener la paz y la salvación de Dios es a través del Salvador, de Jesucristo. De una buena vez, arrepiéntete y cree en el Evangelio. No hay otra manera. Concluyo con lo siguiente. Este Salmo 91 que hoy terminamos, vimos maravillosas promesas, mis hermanos. Vimos promesas de cuidado, de protección. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Con sus plumas te cubrirá, su cuidado, su amor, debajo de tus alas estarás segura. Vimos también que Dios manda a sus ángeles para cuidarnos. Qué maravillosas promesas. Estoy convencido, mis hermanos, que vienen para la iglesia cristiana tiempos difíciles y complicados. Está profetizado. La iglesia, conforme se acerque la venida de Jesucristo, será más atacada, perseguida, rechazada por sus convicciones en las verdades del Evangelio. No sé si oyeron que hace unos días, 2 o 3 días, en México, en la Ciudad de México se aprobó, en la Ciudad de México, no nacional, en la Ciudad de México se aprobó castigar la famosa terapias de conversión para los homosexuales. Y yo sé que esas terapias, las verdaderas terapias de gente que los someten al frío y tratar de convertirlos de su homosexualidad a ser verdaderos hombres o mujeres según su condición, a través de métodos psicológicos y de presión, eso está muy mal.
Pero dentro de todas esas leyes subjetivas, un buen día te van a decir a ti como cristiano, a mí como cristiano, si yo tengo un hijo, una hija, alguien que conozco que es homosexual y trato con argumentos bíblicos de hacerle entender que necesita arrepentirse y venir a Cristo, me pueden acusar de quererlo convertir de su homosexualidad, y ya hay penas en la legislación de la Ciudad de México. La iglesia se ha manifestado, hay documentos de iglesias, la iglesia a la que pertenecemos ha emitido documentos donde protestan contra estas leyes, pero viene persecución para la iglesia, vienen momentos complicados. Más que nunca debemos fundamentar nuestra fe en estas promesas del Salmo 91. Sí va a haber quien te quiera destruir, sí va a haber quien nos persiga, sí va a haber angustias, aflicciones, pero lo invocaremos y Él nos responderá. Él va a estar con nosotros en la angustia. Pasaremos una leve tribulación, pero finalmente estaremos con Él en la eternidad. Tengamos en nuestro corazón este salmo siempre presente: fe en las promesas y verdades para el que habita el abrigo del Altísimo, para el que ha puesto a Jehová al Altísimo por habitación, para el que ha puesto su amor en Dios, para el que ha conocido su nombre. Si tú eres uno de ellos, no te olvides de estas palabras. Y cuando venga el tiempo de la angustia, tú y yo confiados de que Dios nuestro Salvador está con nosotros. Vamos a despedirnos en oración. Antes ponía aquí Carlos Lucero, hay pastores judaizantes que los podemos identificar porque traen su talit, esa como manta así que les cubre para orar, sí, todo ese tipo de prácticas donde quieren implantar directa o indirectamente las prácticas judías, son pastores judaizantes. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este maravilloso salmo que son promesas para tus hijos. Saberlas, creerlas, ser partícipes de ellas, porque por la fe hemos venido a ti a través de Jesucristo, nos debe dar paz, Señor. Vivimos los últimos tiempos, no podemos saber cuánto falta para tu venida, pero sabemos que es pronto, y hoy podemos descansar en que tú eres nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestra fortaleza. Que tú, Señor, nos libras, nos pondrás en alto, dice tu palabra, nos colmarás de honores, dice tu palabra que nos darás larga vida, saciados en esta tierra, pero también nos mostrarás tu salvación. Yo te pido en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial, que si hay alguien que esté escuchando estas enseñanzas y no tenga la paz con Dios, que se reconcilie contigo. Que hoy pueda conocerte, Dios, como el Salvador, porque esa es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, clamo que tu palabra haya caído en buena tierra. Sé que el resto es obra del Espíritu Santo. Hemos presentado tu palabra y el Evangelio, y lo demás sabemos que es la obra perfecta de tu Santo Espíritu. Por lo pronto también te pido por esta iglesia, Dios restaura, y nuestros hermanos y hermanas que se unen a través de estas transmisiones en vivo, que en medio de estas circunstancias, que se sienten más en algunos lugares que otros, que familias lo resienten más de una u otra manera según la circunstancia que están viviendo, pero podamos tener la paz y la confianza que tú estás al cuidado de nosotros, que estas cosas tienen que suceder y van a suceder otras muchísimo peores, pero confiamos que está pronto el día de nuestra redención. Fortalece nuestras vidas, Padre. Si hay algún enfermo, una enferma, Padre Celestial, en este momento en la iglesia, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des fortaleza, que tú le des vigor, que ella pueda, cada uno de nosotros podamos experimentar en nuestras vidas esa fortaleza, esas nuevas fuerzas que das alcanzado. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones. Gracias por este salmo que conocimos a través de estas 16 semanas,
al estudiarlo, al escudriñarlos. Qué amor, qué misericordia, qué cuidado, Señor, qué maravilloso es tu amor por nosotros. No podemos sino solo darte gracias y vivir agradecidos sirviéndote, Señor, como una muestra de la gratitud profunda de haber sido salvos por pura gracia, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.